Seguimos acá con Héctor Aníbal Martínez en esta segunda parte y ya para finalizar. Bueno, Héctor, viste que ahora está, y para desmistificar un poco eso que se dice, viste el dicho que la gente dice que vuelvan los militares, como que si los militares no hicieron nada, y Uyun también estuvo afectado por los militares, porque, por ejemplo, el dique que se hizo ese dique, pero no planificaron que toda esa gente que sacaron, bueno, que a propósito se hizo ese libro, esa gente tenía una casa pero no tenía cómo pagarla y después no tenía trabajo. ¿Y en qué afectó a la escuela que vos estabas como director en esa época? Bueno, primero, al hacerse el dique, se tuvieron que expropiar tierras que eran las mejores de Uyun. Las más fértiles. La finca del Bono, la finca Grafiña, la finca El Cerezo. En la finca del Bono incluso había tambo. En las que estaban enfrente de la bodega. Sí, había tambo. Toda esa gente que fue desplazada no solamente de sus raíces, sino que no tenían raigambre en ningún otro lugar. Les hicieron un barrio, pero las fuentes de trabajo desaparecieron y el barrio se pobló de gente que buscaba trabajo porque no tenían, se había achicado la superficie de explotación de Uyun y se vino para este lado, diríamos para el lado de la Escuela 11, de la calle Valentín Ruiz, se vino toda esa gente sin trabajo. Al haber mayor oferta de trabajo, mayor demanda de trabajo, se abarató la mano de obra de los mismos uyuneros. Y se repobló la escuela ya con aulas muy numerosas. Se hubo que crear secciones de grado y no había dónde ubicarlas. Momentáneamente las aulas de las casas de agua y energía sirvieron hasta cierto punto porque ahí estaban los alumnos pegados unos con otros. Porque la cantidad de alumnos que se había incorporado a la escuela debido a toda esa gente que fue trasladada de esas tierras muy fértiles de Uyun para este lugar. Yo sé que vos a los maestros que eran, vos eras directora en esa época, sí, los mandabas a las casas, ¿por qué no venían? O sea, porque no venían, bueno, ahí vos lo vas a contar bien. El otro día casualmente, hablando con una maestra que ha sido compañero mío, nos admirábamos de cuáles son las circunstancias sociales que rodean hoy a la escuela, que era distinta en nuestra época. Nosotros hacíamos visitas domiciliarias. No se hace eso ahora. Hoy no se hace. Las maestras ante un niño que faltaba 2 o 3 días, tomaban una bicicleta de la puerta de los alumnos, iban a las casas, averiguaban, se interiorizaban. ¿Y por qué no venían los chicos en esa época? Podrían estar enfermos, pero si vos no sabés cuál es la causa, o por ahí no los mandaban los padres, o por ahí no iban los niños porque se hacían la rata. Pero entonces la maestra no podía quedarse con que el niño no iba porque no iba. Claro, tenía que interesarse cuál era el motivo. Podía estar enfermo o no, o podía ser otras causas que a veces se daban. ¿Y cuáles eran las causas que no iban? Y bueno, las causas, a veces el chico tenía que salir a trabajar en los parrales. O no tenían zapatillas. No tenían zapatillas. A veces se daba el caso del niño que los hermanitos, uno iba a la mañana y el otro a la tarde, y cuando volvía el de la mañana, le daba las zapatillas al que venía en camino para que fuera a la clase a la tarde. Otros también venían de distancias muy lejanas, no había un recorrido de ómnibus ni había movilidades, venían de la Villa Aurora, de los callejones del fondo, tenían que caminar 3 o 4 kilómetros. No es fácil la vida del niño en una escuela rural. Son las mismas comodidades que tiene uno en el centro, con calefacción, movilidad, toda esa ventaja. Y para colmo se juntaba que la dictadura estaba en crisis económica, que justamente es muy parecido ahora, que había el Fondo Monetario Internacional, estaba en la Argentina y ahora justamente había una crisis social muy grande. Aparte, Uyun en ese momento no era al achicarse la fuente de trabajo, pasó a ser un departamento pobre,
Hoy, por suerte, algo se ha revertido esa situación y ya la gente tiene a lo mejor más trabajo, mal pago, ¿no? Pero tiene más trabajo. En ese tiempo yo sabía estar en la casa de tu mamá casualmente y pasaba la gente por el callejón y le decía, don Mario, ¿tiene trabajo? Y no hay trabajo, y no hay trabajo, y no había trabajo. Claro. Porque pasaban todos los días ofreciendo trabajo y las fincas ya tenían ocupado su personal y toda esta gente nueva, producto del desalojo que sufrieron durante la dictadura militar, se quedó sin fuente de trabajo. O sea que los militares no planificaron, hicieron ese dique para mejorar la imagen de ellos, pero hicieron un dique casualmente que a San Juan en alguna medida le vino bien, porque antes las crecidas de los ríos impedían llegar a Uyún, tanto por sonda. En eso, sí. Pero por otro lado, la gente de Uyún principalmente se sintió despojada de su tierra. Dejaron de vivir. Me acuerdo que en la bodega Riña se hacían grandes procesiones para Nochebuena, para Navidad. Todo eso desapareció bajo el agua. Claro, y era toda una cultura, el edificio de la bodega también. El edificio de la bodega, el edificio de la escuela, la finca, la gente vivía ahí, se vino todo para este lado con un lugar que no conocían, porque quedaba como a 7, 8 kilómetros de donde ellos vivían, con vecinos que tampoco conocían, con un medio que en un principio no los recibió bien porque venían como a quitarle el trabajo a la gente que estaba ya arraigada en ese lugar de Uyún. Así que en ese sentido, Uyún se vio perjudicada por la construcción del dique. Claro. Después sí ha traído otros beneficios, pero los uyuneros no sé si se han beneficiado con el dique. Claro. Bueno, estuvimos acá con Héctor Aníbal Martínez, que nos brindó un testimonio que no se conocía de cómo se hizo esa escuela y bueno, cómo fueron algunos de esos años tan difíciles como fue la dictadura. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, antes de despedirme, yo quiero agradecer a los compañeros, compatriotas de Uyún, mis uyuneros, que yo de vez en cuando los visito, ahora por la edad ya un poco menos, pero siempre tengo un recuerdo muy grato de los compañeros maestros, de los compañeros vecinos y de los compañeros alumnos, que algunos yo he sido maestro de ellos, de sus hijos y a veces de sus nietos. Sí, muchas gracias por esto, y un lindo recuerdo que tengo de Uyún y pronto voy a volver ahí. Gracias, Héctor.